3 años de silencio, una noche de movimiento y una frontera que de pronto dejó de ser refugio. Durante años, el exilio fue una zona gris, un espacio entre la ley y la sombra, entre la promesa de estabilidad y el murmullo de conspiraciones. Allí, en ese territorio ambiguo, se incuban las preguntas que nadie quiere responder, hasta que el tiempo se rompe. Cuando un hombre es detenido lejos de casa y devuelto a su propio suelo, ya no se trata solo de su destino. Se trata de soberanía, de dignidad, de si la ley puede cruzar fronteras sin perder su alma. Porque esto no es caridad, no es compasión, es una decisión. Una decisión tomada en una región cansada de pagar el precio de la ambigüedad, donde la guerra no es un titular, sino una herida abierta, donde cada retraso cuesta vidas y cada silencio alimenta la duda. Quédate con nosotros. Esto no es solo una noticia. Es un punto de inflexión que puede redefinir cómo África enfrenta el exilio político, la justicia y el poder. Suscríbete y acompáñanos en esta historia. Pero antes de juzgar el desenlace, hay que volver al principio, a los pasillos de un tribunal, a una fecha que reaparece una y otra vez, y a la pregunta que lo cambia todo. ¿Fue una expulsión o el inicio de una rendición de cuentas largamente postergada? Todo comienza con una paradoja que incomoda. Un hombre derrocado hace años. Un exilio aceptado en nombre del humanitarismo. Y de pronto, una detención que rompe la quietud diplomática. No es un arresto cualquiera. Es el momento en que un Estado decide que la ambigüedad ya no es sostenible. Desde finales de 2000 Tomerio, Paul-Henri Sandaogo Damiba había vivido en Togo como exiliado político. Su caída del poder fue rápida, pero su salida fue negociada. Evitar el derramamiento de sangre, garantizar su seguridad, cerrar una etapa turbulenta. Durante un tiempo, esa decisión pareció razonable. El silencio servía como colchón, el exilio como pausa. Pero las pausas en regiones en guerra rara vez son definitivas. Con el paso de los meses, las autoridades de su país comenzaron a reiterar acusaciones graves. Redes internas, contactos en el exterior, intentos de desestabilización. Durante mucho tiempo, esas acusaciones flotaron sin pruebas públicas concluyentes. Eran advertencias, no veredictos. En política, esa diferencia lo cambia todo. El giro se produce a comienzos de January 2000 Tomerio. Según comunicados oficiales, se presenta una solicitud formal de entrega ante el Estado togolés. No una expulsión administrativa improvisada, sino una petición sustentada en cargos penales y en mecanismos jurídicos reconocidos. Días después, Damiba es detenido en territorio togolés y puesto a disposición de la justicia. Aquí aparece un elemento clave que redefine la narrativa: el paso por la Corte de Apelación de Lomé. En muchos países de África Occidental, los procesos de extradición no dependen únicamente del Poder Ejecutivo. El tribunal competente emite una opinión jurídica que evalúa si la solicitud cumple con los principios legales y con los compromisos internacionales. No es un juicio sobre la culpabilidad, sino una evaluación de legalidad y garantías. En este caso, la Corte emite una opinión favorable. Ese detalle es decisivo. Significa que, a los ojos del sistema judicial togolés, la solicitud no viola los principios fundamentales del derecho. Significa también que se han ofrecido garantías explícitas: respeto a la integridad física, derecho a un proceso justo y la no aplicación de la pena capital. Ese punto no es menor. En contextos de transición política y conflicto armado, la extradición puede convertirse en una herramienta de venganza. Por eso, las garantías no son un gesto simbólico. Son la línea que separa la justicia del ajuste de cuentas. Con la opinión favorable del tribunal y las garantías formales sobre la mesa, el Estado togolés ejecuta la entrega. Damiba es trasladado a Ouagadougou. El exilio termina. La frontera deja de ser refugio. La pregunta inmediata invade titulares y redes sociales. ¿Fue una extradición o una expulsión encubierta? La diferencia no es semántica. La expulsión es un acto soberano unilateral. Un Estado decide que alguien ya no puede permanecer en su territorio. La extradición, en cambio, es un acto bilateral y jurídico, activado por una solicitud formal,
revisado por un tribunal y condicionado a garantías precisas. En este caso, los elementos disponibles, arresto, audiencia judicial, opinión favorable y condiciones explícitas, apuntan con claridad hacia la segunda opción. Este episodio no ocurre en el vacío. Se desarrolla en un contexto de guerra prolongada, de tensiones internas y de un debate profundo sobre la responsabilidad de los líderes derrocados. Durante años, el Sahel ha sido un territorio donde los conflictos se desbordan, donde los exilios políticos se multiplican y donde la justicia queda atrapada entre fronteras. Por eso, este caso marca algo más que el regreso forzado de un antiguo dirigente. Marca una señal, el mensaje de que el exilio ya no es automáticamente un escudo, de que la hospitalidad humanitaria tiene límites cuando se cruza la línea entre refugio y presunta conspiración. Sin embargo, este es solo el primer acto. La entrega no responde a todas las preguntas, las multiplica. Porque detrás del expediente judicial hay una fecha que vuelve una y otra vez en los comunicados oficiales, en los discursos y en los temores colectivos. Una fecha que transforma las sospechas en urgencia. Una fecha que explica por qué el silencio se rompió de repente. Esa fecha es January 3rd, y su sombra apenas empieza a revelarse. Toda historia política tiene un momento en el que las sospechas dejan de ser abstractas. Un instante en que el rumor se convierte en urgencia. En este caso, ese instante tiene un nombre preciso. January 3rd. En la madrugada de ese día, las autoridades anunciaron que habían frustrado un intento de desestabilización que, según los comunicados oficiales, iba mucho más allá de una conspiración teórica. No se trataba de discursos, ni de maniobras simbólicas. Se hablaba de planes operativos, de acciones concretas destinadas a provocar el caos mediante ataques selectivos y asesinatos dirigidos. El mensaje fue claro y deliberadamente contundente. El ministro de Seguridad apareció en televisión nacional para explicar que el objetivo no era únicamente sembrar el miedo, sino decapitar el liderazgo del país. Entre los blancos mencionados figuraban responsables civiles y militares. Incluso se aludió a la posibilidad de un atentado directo contra la residencia presidencial. En un contexto de guerra abierta contra grupos armados, esa revelación cayó como un golpe seco. January 3rd transformó la narrativa. Hasta entonces, las acusaciones de conspiración habían sido percibidas por muchos como parte del lenguaje habitual de los periodos de transición. Palabras duras, sí, pero sin un detonante visible. A partir de esa fecha, la amenaza adquirió forma, calendario y urgencia. Ya no era una discusión sobre el pasado, era una alarma sobre el presente. La reacción dentro del país fue inmediata y polarizada. Para una parte de la población, el anuncio confirmó temores latentes. La sensación de que la guerra no solo se libraba en los frentes lejanos, sino también en las sombras del poder. En barrios y mercados, el mismo comentario se repetía con distintas palabras. Si esto es cierto, nadie está a salvo. Otros, sin embargo, pidieron prudencia. Exigieron pruebas. Recordaron que en la historia reciente del continente, las acusaciones sin verificación habían servido, en ocasiones, para justificar purgas o silencios forzados. La duda no era un acto de traición, sino de memoria colectiva. Mientras tanto, en los cuarteles y en los círculos políticos, la tensión se hizo palpable. La pregunta ya no era si existían conspiraciones, sino hasta qué punto habían penetrado las instituciones. En situaciones de conflicto prolongado, la desconfianza puede convertirse en un veneno lento. Erosiona la cohesión, debilita la disciplina y multiplica los miedos internos. En el plano regional, January 3rd encendió señales de alerta. Los países vecinos observaron con atención, conscientes de que cualquier desestabilización tendría efectos en cadena. Las fronteras en el Sahel son porosas no solo para el comercio y los desplazamientos humanos, sino también para la violencia. Un golpe fallido en un país puede reactivar redes dormidas en otro. La cobertura mediática reflejó esa inquietud. Algunos titulares hablaron de un punto de inflexión. Otros prefirieron términos más cautos, subrayando la necesidad de investigaciones independientes. En redes sociales,
el relato se fragmentó. Mensajes de apoyo absoluto al gobierno convivían con llamados a la moderación y al respeto del debido proceso. En ese clima cargado, el nombre de Damiba reapareció con fuerza. No como un actor visible, sino como una figura simbólica en torno a la cual se organizaban las sospechas. Las autoridades afirmaron que existían vínculos entre los planes detectados y redes en el exterior. No todos aceptaron esa conexión sin reservas, pero el simple hecho de que se formulara cambió la percepción del exilio. El exilio dejó de verse como distancia, pasó a entenderse como proximidad peligrosa. Para muchos ciudadanos, la pregunta esencial no era jurídica, sino moral. ¿Qué ocurre cuando alguien que gobernó un país es acusado de trabajar contra su propia gente desde fuera? ¿Dónde termina la paciencia y empieza la responsabilidad? Al mismo tiempo, surgió otra preocupación, la del equilibrio entre seguridad y justicia. Las voces más prudentes insistieron en que cualquier respuesta debía evitar el exceso, que la lucha contra la desestabilización no podía convertirse en un pretexto para anular derechos. En una nación marcada por décadas de ciclos de poder interrumpidos, esa advertencia no era retórica, era una lección aprendida con dolor. January 3rd, en resumen, no cerró un capítulo, lo abrió de golpe. Convertido en referencia constante, justificó decisiones rápidas y endureció posiciones. Fue la chispa que empujó a los estados a actuar y a los ciudadanos a tomar partido, incluso cuando las pruebas completas aún no eran públicas. Y sin embargo, pese al ruido y la urgencia, quedaba una cuestión sin resolver. Porque neutralizar una amenaza inmediata no equivale a sanar las fracturas profundas que la hicieron posible. La tensión estaba contenida, pero no disuelta. La historia avanzaba, pero aún no mostraba sus consecuencias más íntimas. Lo que vendría después ya no sería solo una cuestión de seguridad, sino de cómo una sociedad entera asimila el precio político de la sospecha. Cuando el ruido inicial se atenúa y los titulares dejan de gritar, llega el momento más difícil para cualquier país: vivir con las consecuencias. No las judiciales, que seguirán su curso, sino las humanas y políticas. Es allí donde se mide el verdadero impacto de una crisis. En el plano civil, el primer efecto es psicológico. Una sociedad que ha soportado años de violencia aprende a detectar señales de peligro incluso en el silencio. Tras January 3rd y la posterior entrega del exiliado, muchas familias hablaron de una sensación conocida: alivio mezclado con inquietud. Alivio porque una amenaza parecía haber sido contenida. Inquietud porque la revelación de posibles conspiraciones internas abría una herida más profunda, la de la desconfianza. La guerra prolongada ya había alterado la vida cotidiana. Desplazamientos forzados, mercados interrumpidos, escuelas cerradas en algunas zonas. A ese paisaje se añadió ahora otra carga: la idea de que la inseguridad no solo venía de grupos armados visibles, sino también de fracturas dentro del propio cuerpo político. Esa percepción, justa o exagerada, tiene efectos reales. Cambia conversaciones, endurece miradas, reconfigura lealtades. En el ámbito político, la situación plantea un dilema clásico de los periodos de transición: ¿cómo afirmar la autoridad sin asfixiar el pluralismo? Por un lado, existe una demanda social clara de firmeza. Muchos ciudadanos, cansados de ciclos de golpes y contragolpes, esperan señales inequívocas de que el Estado es capaz de protegerse y protegerlos. Para ellos, la acción rápida es sinónimo de seriedad. Por otro lado, hay una memoria colectiva que recuerda los excesos del pasado. La línea entre seguridad y arbitrariedad puede volverse peligrosa si no se vigila. Juristas, académicos y voces de la sociedad civil han insistido en la necesidad de procesos transparentes, de acusaciones sustentadas y de un respeto escrupuloso a los derechos fundamentales. No por debilidad, sino por fortaleza institucional. La cuestión de las Fuerzas Armadas es igualmente central. En un país donde el ejército ha sido protagonista de la vida política reciente, cada acusación de complicidad interna resuena con fuerza. El riesgo no es solo la infiltración real, sino la erosión de la confianza entre compañeros de armas. La cohesión militar no se decreta,
se construye con claridad de objetivos y reglas compartidas. Las autoridades han intentado responder subrayando la idea de disciplina y misión común, la defensa del territorio y de la población frente a la violencia armada. En ese discurso, se presenta la crisis no como una división estructural, sino como la acción de elementos aislados contrarios a una dinámica general. La eficacia de ese mensaje dependerá menos de las palabras que de los hechos que sigan. En el corazón de este equilibrio delicado se encuentra el liderazgo. Para muchos ciudadanos, la figura de Ibrahim Traoré se ha convertido en un símbolo de continuidad en medio del caos, una referencia a la que se atribuye la capacidad de mantener el rumbo. Esa percepción, sin embargo, conlleva una responsabilidad enorme: evitar que la personalización del poder sustituya a la institucionalización de la justicia. Las consecuencias económicas tampoco son menores. La estabilidad política, incluso relativa, influye en la circulación de bienes, en la confianza de los comerciantes y en las decisiones de inversión. Cada episodio de tensión genera cautela, pero también puede producir el efecto contrario si se percibe como una señal de orden. La idea de que el Estado está dispuesto a enfrentar amenazas internas puede tranquilizar a quienes temen el descontrol. En las comunidades más afectadas por la violencia, el debate adopta un tono distinto. Allí, la prioridad no es la semántica jurídica, sino la seguridad inmediata. La pregunta que se repite es sencilla y brutal: ¿habrá menos ataques mañana? Para esas poblaciones, la legitimidad del poder se mide en resultados tangibles, no en discursos. Este contexto genera una paradoja. Cuanto más se habla de justicia y soberanía, más urgente se vuelve demostrar que ambas pueden coexistir con humanidad. El riesgo de sacrificar una en nombre de la otra siempre está presente. Y cuando una sociedad siente que debe elegir, la herida se profundiza. Por eso, más allá del caso concreto, lo que está en juego es una conversación nacional sobre límites y responsabilidades. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad? ¿Cómo se protege la vida sin erosionar la confianza que mantiene unida a la comunidad política? ¿Y quién vigila a quienes dicen vigilar? Estas preguntas no se resuelven en un tribunal ni en una rueda de prensa. Se responden con el tiempo, con coherencia y con actos que demuestren que la ley no es un arma, sino un marco compartido. La historia, sin embargo, no se detiene en las fronteras internas, porque mientras el país busca ese equilibrio, el mundo observa y reacciona. Y lo que ocurre fuera puede redefinir lo que ocurre dentro. Ningún episodio de esta magnitud se queda encerrado dentro de las fronteras nacionales. En el Sahel, cada movimiento genera eco, y cada eco es leído a través de intereses, temores y narrativas preexistentes. Así ocurrió también esta vez. En primer lugar, la atención regional se concentró en el papel de Togo. Durante años, el país había cultivado una diplomacia de equilibrio, refugio humanitario, diálogo transversal, evitar fricciones abiertas con sus vecinos. La entrega del exiliado fue interpretada por algunos como una ruptura con la ambigüedad, por otros como un ajuste necesario para preservar relaciones estratégicas con los estados del entorno. En ambos casos, el mensaje fue claro. La hospitalidad tiene límites cuando se percibe una amenaza directa al equilibrio regional. Dentro del espacio del Sahel, el caso se leyó como un test de coherencia. Si los estados hablan de soberanía compartida y de lucha coordinada contra la desestabilización, sus decisiones deben reflejarlo. La cooperación judicial, aún incómoda, se convirtió así en una señal política. Los conflictos internos ya no pueden externalizarse indefinidamente bajo la forma del exilio. Más allá de la región, la reacción fue más contenida, pero no indiferente. Organismos multilaterales y capitales occidentales observaron con cautela, evitando pronunciamientos precipitados. El énfasis se colocó en dos puntos recurrentes: el respeto del debido proceso y la necesidad de evitar escaladas que pudieran agravar la inseguridad. El silencio oficial, lejos de ser neutral, reflejó una tensión clásica.
apoyar la estabilidad sin avalar excesos. En los medios internacionales, la historia se fragmentó en etiquetas. Algunos titulares hablaron de extradición, otros de retorno forzado. Esa diferencia semántica no es trivial. Define si el episodio se percibe como un acto de legalidad compartida o como una decisión política unilateral. En ese juego de palabras, se libra una batalla de interpretación que influye en la opinión pública global. Las organizaciones de derechos humanos, por su parte, insistieron en la importancia de las garantías. No cuestionaron necesariamente la legitimidad del proceso, pero recordaron que en contextos de transición y conflicto armado, los riesgos de abusos aumentan. Su intervención no buscó deslegitimar al Estado, sino recordar los límites que separan justicia de represalia. En el plano económico, inversores y socios comerciales leyeron la situación con pragmatismo. La pregunta no fue ideológica, sino funcional. ¿Este acto reduce la incertidumbre o la incrementa? Para algunos, la cooperación judicial y la afirmación de autoridad transmiten orden. Para otros, la persistencia de tensiones políticas sigue siendo un factor de cautela. La percepción, en estos casos, pesa tanto como la realidad. Todo esto converge en una constatación. La imagen de Burkina Faso en el exterior ya no se define solo por la violencia que sufre, sino también por cómo gestiona sus crisis internas. La manera en que un Estado trata a sus antiguos dirigentes, incluso a los derrocados, se convierte en una carta de presentación internacional. Así, el episodio fue leído simultáneamente como advertencia y como precedente. Advertencia para quienes creen que el exilio garantiza impunidad. Precedente para otros países que enfrentan dilemas similares y observan, en silencio, las consecuencias de actuar. Pero ninguna mirada externa puede anticipar el desenlace. Porque al final, la legitimidad no se decide en comunicados internacionales, sino en la capacidad de un país para transformar una crisis en rumbo. Y esa transformación, inevitablemente, conduce a la pregunta más difícil. ¿Qué viene después, cuando el ruido se apaga y el futuro exige decisiones que ya no pueden posponerse? Cuando el polvo comienza a asentarse, la historia no se cierra, se transforma. El regreso forzado de un antiguo dirigente no es un final, sino una bifurcación. A partir de aquí, el camino puede inclinarse hacia la consolidación o hacia nuevas tensiones. Nada está escrito. El primer escenario es el más frágil, el de la escalada. En contextos de guerra prolongada, cada decisión firme genera reacciones. Redes desplazadas no desaparecen, se adaptan. El riesgo no es solo un rebrote de violencia, sino una guerra silenciosa de narrativas, donde la sospecha se convierte en arma y la desinformación en combustible. Si el proceso judicial pierde credibilidad, aunque sea por percepción, la fractura puede ampliarse. Pero existe otro escenario, más exigente y más prometedor: el de la institucionalización. Transformar una crisis en precedente implica algo simple de decir y difícil de ejecutar. Reglas claras, procesos visibles, tiempos razonables. Significa demostrar que la soberanía no es un gesto impulsivo, sino una práctica constante. Que la justicia no responde al momento, sino al marco. En este camino, la tentación del atajo es fuerte. La urgencia de la guerra empuja a decisiones rápidas. Sin embargo, la historia reciente enseña que la estabilidad duradera rara vez nace de la prisa. Nace de la coherencia. De la capacidad de sostener el mismo estándar para aliados y adversarios, para los de dentro y los de fuera. El futuro inmediato también depende de la confianza social. Ningún proyecto nacional sobrevive si la población percibe que la ley es selectiva. La reconstrucción no se hace solo con seguridad. Se hace con la sensación compartida de que el sacrificio tiene sentido. Allí donde la justicia se vuelve creíble, la resignación empieza a retroceder. En el plano regional, el precedente pesa. Otros estados observan con atención porque enfrentan dilemas similares. Antiguos líderes en el exilio, fronteras porosas, conflictos que no respetan mapas. Si este proceso se percibe como equilibrado,
puede abrir una vía para la cooperación judicial futura. Si se percibe como punitivo, cerrará puertas y alimentará temores. Hay también una dimensión más profunda, menos visible, la simbólica. Durante décadas, el exilio político fue una salida cómoda, una forma de posponer conflictos sin resolverlos. Romper ese patrón implica asumir un costo. Significa aceptar que la paz no se compra con silencios, sino con decisiones difíciles. El camino que se abre no promete tranquilidad inmediata. Promete trabajo. Promete tensiones. Promete errores que deberán corregirse. Pero también ofrece algo escaso en regiones marcadas por ciclos de ruptura: la posibilidad de aprender. Aprender que la soberanía no es aislamiento, sino responsabilidad compartida. Aprender que la justicia no es venganza, sino estructura. Aprender que el futuro no se hereda, se construye paso a paso, incluso cuando el suelo todavía tiembla. Porque cuando una nación decide dejar de aplazar sus dilemas, no garantiza el éxito, pero sí se concede la única oportunidad real de cosechar algo distinto de lo que siempre ha sembrado. Al final, esta historia no trata solo de un hombre llevado de regreso a su país. Trata de una decisión, de un momento en el que una nación deja de aplazar sus dilemas y acepta enfrentarlos a plena luz. Durante demasiado tiempo, el exilio político fue una pausa cómoda, una forma de congelar conflictos sin resolverlos. Pero las pausas prolongadas se convierten en grietas, y las grietas, tarde o temprano, se abren. Lo ocurrido no garantiza justicia perfecta ni estabilidad inmediata. Garantiza algo distinto: la voluntad de asumir responsabilidad. En tiempos de guerra y reconstrucción, la soberanía no se mide por discursos, sino por actos coherentes. No por la fuerza bruta, sino por la capacidad de sostener reglas incluso cuando resultan incómodas. En ese sentido, el verdadero desafío no es juzgar el pasado, sino construir credibilidad para el futuro. Porque cuando un país afirma que nadie está por encima de la ley, se impone una obligación mayor: demostrarlo sin caer en la revancha. Allí reside la línea más difícil de caminar. Cruzarla con equilibrio es lo que separa a un Estado que reacciona de un Estado que madura. En el centro de esta transición, el liderazgo adquiere un peso simbólico. Para muchos ciudadanos, Ibrahim Traoré encarna la expectativa de orden en medio del caos, la promesa de que el sacrificio colectivo no es en vano. Pero incluso los liderazgos más firmes saben que el poder no se sostiene solo en figuras, sino en instituciones capaces de sobrevivirles. El futuro de Burkina Faso no se decidirá en un solo juicio, ni en una sola frontera cruzada. Se decidirá en la constancia con la que se aplique la ley, en la transparencia de los procesos y en la capacidad de escuchar a una sociedad cansada de ciclos rotos. Se decidirá en si la justicia logra ser vista como un marco común, no como un arma circunstancial. Hoy, la pregunta no es si este episodio cerrará una herida, es si abrirá un camino distinto. Si permitirá transformar el miedo en aprendizaje, la sospecha en reglas y la crisis en estructura. Y aquí es donde la historia nos devuelve la mirada. Porque si una nación pequeña, rodeada de conflictos, se atreve a redefinir cómo enfrenta su pasado, entonces surge una pregunta que trasciende fronteras. Si este camino es posible aquí, ¿qué impide que otros también lo recorran? Si esta reflexión te interpela, no te quedes al margen. Suscríbete, comparte este análisis y deja tu comentario. La historia no avanza sola. Avanza cuando quienes la observan deciden pensarla juntos.